Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo directo en revisión 3799 diagonal 2021. Se trata de una importante sentencia que conjunta una serie de temas vinculados con la forma de exigir responsabilidad civil y específicamente responsabilidad civil por daños causados en tratamientos médicos que comportan el uso de nuevas tecnologías reproductivas. Es una cuestión que está, ya nos lo explicarán nuestros invitados, digamos, a mitad de camino entre una óptica puramente civilista y una óptica de derechos humanos, de derecho constitucional. Pero ya lo vamos a platicar con detalle. Para entender el alcance de esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa a Gregorio Castillo. Gregorio, bienvenido, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, Miguel. El agradecido soy yo por poder compartir esta mesa con ustedes. Y nosotros por el privilegio de tenerte aquí. Y también le doy la bienvenida al programa a Mariana Pérez Ati. Bienvenida, Mariana. Qué gusto recibirte en Ya lo dijo la Corte. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Y empezamos contigo, Mariana, empezamos contigo porque te quiero pedir, si fueras tan amable, de ayudarnos a entender dos cosas. En primer lugar, cómo surge el caso, cuáles son los hechos del caso. Me parece, ya nos lo contarás tú con detalle, que hay aquí un drama muy sensible, hay un drama, si me permites, incluso humano detrás de esta sentencia. Ayúdanos a entender esa parte. Y luego, también por tratarse de un amparo directo en revisión, que supone que ya pasó por varias etapas procesales, no, a diferencia de otro tipo de procesos, ¿no? Como puede ser una acción de inconstitucionalidad, una controversia constitucional o incluso un amparo en revisión, que lleva menos estudio. Pero aquí ya tenemos un tratamiento y un análisis, creo yo, importante. Cuéntanos, Mariana, por favor. Claro, bueno, sí, como lo mencionas, pasó un largo trayecto para que llegara el asunto a la Corte. Todo empieza en 2013, una mujer de 43 años que tiene el deseo de ser mamá biológica y por diversas circunstancias fisiológicas no ha logrado tener un embarazo natural, acude a una institución médica privada especializada en temas de fertilidad para ver la posibilidad de someterse a un tratamiento de reproducción asistida que finalmente le ayude a conseguir pues, el objetivo de ser mamá biológica. En esta clínica de fertilidad le asignan una médico tratante y después de hacerle varias pruebas de diagnóstico, la doctora le informa que podría ser candidata a un procedimiento de fecundación in vitro. Para entender un poco la problemática del asunto, es importante tener en mente que a grandes rasgos el procedimiento de fecundación in vitro tiene 5 etapas. En la primera etapa se suministran medicinas a la paciente para que incremente la producción de óvulos. En la segunda etapa se hace una pequeña cirugía en la cual se extraen los óvulos generados. En la tercera etapa se seleccionan los óvulos de mejor calidad y se lleva a cabo la inseminación y fecundación. Posteriormente se espera a que el óvulo fecundado se convierta en un embrión y la última etapa del procedimiento de fecundación in vitro se transfiere el embrión al útero de la mujer. Entonces, la doctora le informa que podría ser candidata a este procedimiento. Sin embargo, de la revisión advirtió que en su útero tiene varios miomas, que son pequeños tumores, y recomienda que previo a iniciar el procedimiento como tal, a comenzar a dar los medicamentos, se someta a una cirugía para eliminar estos miomas, porque con ello le permitiría tener una mayor probabilidad de éxito en el embarazo, que de por sí desde el principio le informan que por sus condiciones físicas tenía solo un 72% de probabilidad de lograr el embarazo. La mujer, por supuesto, acepta, se somete a esta cirugía. La cirugía no tiene aparentemente mayor complicación y después, siguiendo las indicaciones de la doctora, tienen que pasar 3 meses para que pueda comenzar como tal con el procedimiento de fecundación. Acude a revisión y la doctora le dice que advierte nuevamente la presencia de pólipos, que son como unas pequeñas adherencias en el útero, y que también es necesario removerlos previo a iniciar. La mujer obviamente acepta
Después de ello, ya comienza como tal el procedimiento de la primera etapa, en la que le dan los medicamentos, no hay mayor problema. En la segunda etapa se somete a la cirugía en las instalaciones, perdón, se somete sí a la cirugía, a la aspiración ovular y al día siguiente se comunica con la doctora para saber cuál es el estado de los óvulos y ver si continuaba el procedimiento o seguir las indicaciones. La doctora le informa que todo va bien y la mujer le comunica a la doctora desde ese momento, después de la segunda etapa de la aspiración ovular, que ha presentado un sangrado. La doctora considera que es algo normal y le dice como no se preocupe, es acorde a lo esperado. La mujer, es importante destacar que después de la aspiración ovular, a la mujer le dan ciertas indicaciones de cuidados que tenía que tener y tenía que estar como al pendiente de si presentaba fiebre o algún sangrado o algún dolor muy, muy fuerte. Entonces, la mujer desde ese momento lo informa. La doctora considera que no hay mayor problema. Sin embargo, como tiene este sangrado, lo que sí hace es determinar que mejor suspender el procedimiento hasta que pare el sangrado para realizar la transferencia del embrión, de los embriones al útero. La mujer, pues obviamente hace caso de la indicación, pero sigue presentando como malestares, un dolor y fiebre y el sangrado. Se comunica con la doctora a través de correos electrónicos, por teléfono y llamadas, porque el lugar de residencia de la mujer era en una entidad diferente a donde estaba la clínica. Entonces le manda diversos correos y la doctora solamente considera que es normal, que hay que esperar a que el proceso hormonal se regule, que no pasa nada. La mujer insiste en que tiene este sangrado y el dolor, le pide a la doctora que venga a la clínica, ella viene, la revisa y supuestamente de la revisión que le hace tampoco encuentra como algo fuera de lo normal y la indicación es esperar a que todo se regule para poder continuar con el procedimiento. La mujer en algún momento ya no soporta como los dolores, acude a otro hospital y en el otro hospital le dan medicina que aparentemente tampoco soluciona el problema y la mujer termina en urgencias. Termina en urgencias, le tienen que hacer, como no sabían como el origen del problema, una laparotomía, que es una operación abierta del abdomen, y al momento de abrir se encuentran que hay una gran infección. Derivado de todo esto, pierde un ovario y una trompa de falopio, tiene que estar en la unidad de cuidados intensivos, le inducen a coma, la mujer está en el hospital durante aproximadamente un mes y después de esto, bueno, cuando finalmente es dada de alta, después de dos cirugías, porque primero fue la laparotomía para explorar y encontrar cuál era el problema, y como el problema era una infección y estaba llena de pus, tuvieron que dejarla abierta con material que permitiera como drenar toda la infección y después tuvieron que hacerle una segunda intervención quirúrgica para cerrar. El doctor, cuando la dan de alta, le informan que no consideran recomendable que continúe con el procedimiento de fecundación in vitro porque sería muy riesgoso tomando en cuenta pues todo lo que le ha pasado. La mujer pues regresa a su casa, manifiesta que le tomó aproximadamente 5 meses pues poder recobrar su vida. Ella de profesión bueno, se dedicaba a la veterinaria y durante todo este tiempo tampoco pudo obviamente desempeñar su profesión. 2 años después decide demandar la responsabilidad civil a la clínica de fertilidad, obviamente fundando su acción en el daño psicológico y psicoemocional que generó la negligencia médica, porque ella pues refiere que desde que tuvo los síntomas los informó a la médico y la indicación que le dieron simplemente fue que todo era normal y había que esperar y todo ello derivó en urgencias y dos cirugías y además lo más pues trascendente en el caso era como que perdió o consideraba que perdió la posibilidad de continuar con el procedimiento de reproducción asistida que era pues objetivo. En primera instancia, bueno, ella demanda la responsabilidad civil, daño moral, los daños materiales, el
el pago que ella había realizado por todo el tratamiento, porque pues lo había realizado, que no era un monto menor, y además el pago de todos lo que tuvo que pagar por la situación de urgencia en la que terminó. En primera instancia, el juez considera que sí se acreditó la responsabilidad de la clínica de fertilidad porque pues se acreditó el actuar negligente por parte de la médico tratante, que finalmente la médico tratante pues es dependiente de la clínica, fue quien asignó. Condena también al pago de la cantidad que a su vez la mujer había pagado por el tratamiento y los gastos. Y una parte muy importante es que desde primera instancia el juez ordinario condena a la clínica demandada a conservar los embriones que se habían preservado hasta que la mujer decidiera qué hacer con ellos. Porque en varias partes, bueno, durante la secuela procesal, la mujer señala que derivado de toda la situación que vivió, no se encontraba en una posición pues emocionalmente saludable para tomar una decisión sobre si debía continuar con el tratamiento y hacer que, o sea, como intentar que los embriones fueran introducidos a su cuerpo con el riesgo que probablemente esto implicaba, o donarlos, o simplemente no hacer, no continuar y solo dejarlo ahí. El juez de primera instancia entonces condena a la demandada a conservar los embriones en tanto la mujer decidiera. Ambas partes interponen recurso de apelación y en segunda instancia la sala considera que no podía darse valor probatorio a los peritajes que ofrecieron las partes porque en su opinión los peritos no fundamentaron porque sí se había acreditado la negligencia. Y más bien en segunda instancia la sala considera y analiza los correos que intercambiaron la paciente con la doctora y considera que pues de los correos se puede advertir que la paciente minimizó sus síntomas, que nunca le dijo, o sea, como que nunca expresó a la doctora que el sangrado fuera muy grave o que fuera un dolor insoportable. En consideración de de la sala, ella minimizó los síntomas y por lo tanto, si bien hubo un daño, eso fue culpa inexcusable de la víctima y por lo tanto absolvió a la demandada de todas las prestaciones. Inconforme con esta sentencia, la mujer promueve amparo directo y en el amparo directo el tribunal colegiado que conoce del asunto considera que si bien los peritajes rendidos por los peritos de las partes no podrían ser considerados idóneos, no por las mismas circunstancias que consideró la sala, pero en consideración del tribunal, los peritajes no eran idóneos porque los habían rendido médicos generales, no especialistas en materia de reproducción humana. Entonces no se podían tomar en cuenta esos, pero había un peritaje de un perito tercero en discordia y el perito tercero sí era especialista en materia de reproducción y se debía tomar en consideración esa opinión del especialista y vincularla con las demás pruebas, entre las cuales estaban los expedientes de los hospitales y la testimonial de la médico tratante. El tribunal colegiado concluye que del peritaje rendido por el tercero en discordia, sí se acredita la negligencia médica porque en ningún momento podía estimarse que un sangrado o que fiebre, la mujer tuvo sangrados durante 21 días seguidos. Imagínate. No era posible considerar que eso era como un síntoma esperado, era más bien una señal de alarma. Entonces, el colegiado considera que o sea, la mujer informó los síntomas y a quien correspondía hacerse cargo y en todo caso indagar o llevar a cabo, solicitarle que se hospitalizara o lo que fuera, era a la doctora. No podía considerarse que la señora minimizó los síntomas cuando la especialista no era ella, sino la doctora. Entonces, concede el amparo para el efecto de que la sala dictara una nueva resolución en la que considerara que la responsabilidad civil subjetiva se encontraba acreditada porque la negligencia estaba acreditada y que tampoco considerara que los daños se habían causado por culpa inexcusable de la víctima y en lo demás podía resolver con libertad de jurisdicción. En cumplimiento a esa sentencia de amparo, la sala dicta una nueva resolución en la que considera que sí se acreditó la responsabilidad civil, condena a la demandada
al pago de la cantidad que la mujer había pagado por el tratamiento, algunas cuestiones no, pero en general la condena a una cantidad fija por concepto de daño moral y a diferencia de lo que había hecho el juez de primera instancia, en segunda instancia la sala no condena a la preservación de los embriones. Y considera esto porque en la demanda, la actora como tal no reclamó esa prestación, nunca solicitó como tal eso. Entonces, la sala considera que si se condenara a la conservación de los embriones, entonces estaría cambiando la litis y en consecuencia no lo condena. En contra de esta sentencia de segunda instancia, ambas partes promueven juicio de amparo directo. Y bueno, aquí el juicio de amparo promovido por la actora, por la mujer, va encaminado a controvertir por qué no ordenar, como lo había hecho el juez de primera instancia, que conservaran los embriones, porque en su consideración esa sería la única forma en la que pudiera obtener una reparación integral del daño. Si bien ya lo habían condenado al pago del daño material y de los daños morales, pues finalmente su objetivo al someterse a todo este procedimiento era poder tener un bebé. Y el no ordenar la conservación de los embriones, pues era privarla de esa oportunidad. Entonces, el amparo promovido por la mujer iba encaminado a esa cuestión, mientras que el amparo que promovió la clínica de fertilidad se encontraba encaminado a controvertir el monto que se impuso por concepto de daño moral, porque en su consideración resultaba excesivo y además no se había hecho de acuerdo a lo que bueno, de acuerdo a lo que previamente ya se había resuelto sobre la consideración de la situación económica de la persona moral para establecer esa condena. Déjame, te interrumpo aquí, Mariana, un segundo para pasar con Gregorio. Parece de la narrativa tan detallada, por cierto, que nos está ofreciendo Mariana, que es un tema civil, Gregorio. Sí, No se advierte una perspectiva constitucional que para efectos de este tipo de procesos, claro. particularmente en la etapa de ADR, como llamamos, de amparo directo en revisión, No. pues es requisito. Así es. La pregunta que te quiero plantear, Gregorio, es esta. ¿Hay tema constitucional ahí Totalmente. de derechos humanos? De derechos humanos, de derechos fundamentales Bueno. Y con mucho respeto a opiniones disidentes en relación al voto de la mayoría de estos dos asuntos, ¿no? Que uno Porque tiene- además fue dividida, ¿no? fue dividida en el caso del 30 y Del 37-99, 3 a 2. 3-2 Sí. y en el otro el 44. Es que para quienes nos están viendo, hay dos 4-1. sentencias relacionadas, más o menos tratan Sí. el mismo contexto fáctico, pero Claro. con aproximaciones distintas. Y el otro, ahorita estamos hablando del 3799 diagonal 2021, y el otro, para quienes quieran ir directo a la fuente, es el ADR 4456 Sí, diagonal 2021. 4-1. Sí. Pero, y efectivamente, pareciera que es un tema donde, por ejemplo, la Corte ha dictado cátedra, ha constituido doctrina en torno a la responsabilidad civil extracontractual, daño moral, etcétera, etcétera. Sin embargo, no hemos de perder de vista que estas expresiones del derecho civil, como la responsabilidad civil, enfocan de entrada un tema de derechos fundamentales, que es un derecho a una justa reparación, una justa indemnización. ¿Ese derecho, Gregorio, tiene base constitucional en México? Mira, de entrada sí, a partir de la reforma, la gran reforma constitucional de derechos fundamentales de 2011, y tiene además en el artículo primero constitucional, cuando habla de esta obligación de que se reparen las violaciones a los derechos humanos o derechos fundamentales, como yo los denomino, y también tiene una raigambre eminentemente convencional, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Entonces, de entrada ahí ya hay un gancho donde agarrarse de temas de constitucionalidad, pero además de ello, y no solo visto el aspecto de la responsabilidad civil y todo este procedimiento para exigir la reparación de un daño, además de que hay un principio, hay un axioma, un tópico, que es, bueno, si se genera un daño, existe la obligación de repararlo. Correcto. ¿No? Que viene desde el derecho romano. Que es un tópico romanista, evidentemente, Sí, sí, sí. ¿no? Reflejado, evidentemente, en la legislación civil, pero que con este cambio de paradigmas del Estado
constitucional contemporáneo, bueno, entendemos que hay un derecho fundamental a una reparación del daño, de una justa reparación del daño y una justa indemnización. Pero vinculado, y eso es lo que lo hace interesante, y sobre todo lo digo para que pesquemos al televidente que nos está viendo, es que está vinculado el tema con un aspecto de derechos fundamentales, específicamente de las mujeres, en relación a sus derechos de salud reproductiva, de salud sexual, eh, porque nos quedamos con esta idea de que cuando se incorporó este tipo de derechos en el artículo cuarto constitucional, que ha sido como un cajón desastre, si me permites la Sí, expresión, cierto. de meter que derecho a la vivienda, Bien definido, bien definido. Pues sí, sí, y sí, pues así es, porque hay sí, de todo. y Bueno, está el derecho al al deporte, deporte, a al la acceso a la cultura, alimentación, al agua. exacto, y un largo, etcétera. Sí, Bueno, pues ahí se encajonaron estos derechos, pues el de la familia, de la libre reproducción, de la determinación del número de hijos, o incluso en su sentido negativo, diría Isaiah Berlin, de la libertad de no tenerlos, incluso. Vale. Y en ese sentido, pues se destaca el tema en la parte específica, y fíjate, esto es bien importante, más allá del tema de los dineros, ujú, del tema de la reparación monetaria, dineraria, cuando no se puede revertir al estado que se guardaban las cosas antes de causar el daño, es el tema de por qué no conservar los óvulos o los embriones de esta víctima en aras de una meta de vida, dirá Rodolfo Vázquez, de un parámetro de vida, de ética individual, de poder ser madre. Y entonces aquí es cuando se despojamos un poquito del ropaje del civilista y le ponemos la túnica del derecho constitucional. Y es por eso que, y bien señalabas tú, en un amparo directo en revisión, un requisito de procedibilidad es que tiene que haber un tema de constitucionalidad. Y es en ese sentido en donde aparentemente un tema de una norma programática, mal llamadas, que en su momento así lo llamamos a los del artículo cuarto constitucional, estos derechos establecidos ahí, no, son derechos justiciables y peleables en tribunales y a nivel de tribunales constitucionales. Oye, y si alguien preguntara, Gregorio, si alguien escuchándote Sí, en esta argumentación o también atendiendo a lo que Mariana nos contaba del contexto fáctico del caso, sí, si oye, pero aquí pues es un particular porque ah, es una clínica que se dedica a temas de tecnología reproductiva, Sí. pero no estamos hablando del IMSS, digo, No, nada más era para que quede claro, claro, un no estamos espacio privado. hablando del ISSSTE, que pudieran ser estructuras estatales sí, que bajo cierta configuración se convierten en autoridades para efectos del amparo. sí, pues ahí, ¿Alguien podría claro, decir, cuestionarse pues, eso, no, Gregorio? sí, ¿Cuál sería la respuesta? lo haría con una cierta justificación, ¿no? Que se, oye, pues, hemos estado acostumbrados de que derechos fundamentales son valladares frente al actuar arbitrario, discrecional del Estado. Sí, esa es la esencia filosófico-histórica de los derechos fundamentales. Sin embargo, hemos evolucionado y hemos pasado una etapa, y sí lo menciona la sentencia, la primera que refieres, por ahí que se debe haber expandido más, pero es una violación horizontal de Correcto. derechos fundamentales, que ya es una causal de defensa de estos derechos cuando la violación se hace de un particular a otro. ¿Y eso también tiene una dimensión constitucional? Totalmente, ¿No queda porque la legislación civil? no, Porque alguien podría decir eso, ¿no? Pues claro, finalmente, yo supongo que entre la clínica y la paciente había un contrato de así prestación es, de así servicios es, sí, profesionales. Ese contrato se rige por la legislación civil y se aplica la legislación y se aplica, civil, y además. entonces alguien por esto te podría decir, Sí, pues, claro. ¿De Ah, dónde? ¿cómo? nada Pues más, que, esos derechos civiles, el contrato, la responsabilidad civil, la causación de daños y perjuicios por la producción de un daño, sí, ahí está la parte civil. Pero el trasfondo, hay algo más allá es que hay dos derechos fundamentales en pugna. El derecho, a ese derecho fundamental, a la reparación justa, a una indemnización justa, y los derechos de salud reproductiva, en donde además tendríamos que agregar, como lo hizo una de las dos sentencias que se han mencionado para este programa, que hay una perspectiva de género. Y me parece que esto eleva, y lo digo sin demérito de los civilistas, sí, sí, sí. eleva el tema de lo civil
a lo constitucional. Y si a ello agregamos ya una cuestión como adicional, colateral, que es parte también de la discusión, cómo se cuestiona la aplicación de la legislación civil, como las normas relativas a la responsabilidad civil subjetiva, cuando se alega violaciones a otros derechos fundamentales, igualdad, no discriminación y derecho a la intimidad. Pero diría, eso sea hasta en cierta medida colateral. Pero el fondo, en mi opinión, es que más allá de lo civil, que ahí está y se puede con las reglas del derecho civil, hay dos derechos fundamentales y me corregirán ustedes, pero me parece que el derecho constitucional de ahora es el derecho constitucional dogmático, el de los derechos fundamentales, más allá de las estructuras orgánicas del poder público, ¿no? Sí, sí, Entonces, bueno, eso, yo evidentemente estoy a favor, no sé Mariana sí. qué opina, pero estoy a favor Claro. desde luego. Bueno, déjenme Sí. hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este comentario, en este análisis sobre el amparo directo en revisión 3799, diagonal 2021, que tiene relación y sugerimos también la lectura conjunta para entender mejor con el amparo directo en revisión 4456, 2021. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en la conversación con nuestros invitados sobre lo que se resolvió en la sentencia del amparo directo en revisión 3799, diagonal 2021. Y quiero regresar contigo, Mariana Pérez, a ti para plantearte esto. Una de las discusiones de fondo de la sentencia, ya cuando llega el caso a la Suprema Corte, tiene que ver con la forma de cuantificar el daño moral. Siempre que hablamos de daño moral, creo que sale este tema, porque efectivamente a veces es difícil en ese patrimonio inmaterial de las personas, en primer lugar, advertir cuando haya una vulneración, cuando efectivamente estamos en presencia de un daño moral. Pero en segundo lugar, si vamos en la lógica que Gregorio nos platicaba, decir, bueno, hay un deber de reparar, ese deber tiene anclaje constitucional, estamos hablando de un derecho humano, para que nadie tenga la duda de por qué llega el asunto a la Corte. Pero ¿cómo, Mariana? ¿Cómo entrarle? Y hay argumentos, hay dudas. Ayúdanos a entender qué es lo que se plantea. Claro, pues bueno, lo que la clínica de fertilidad argumentó desde que promovió el amparo era que la cantidad a la que lo condenaron por el daño moral resultaba pues muy exorbitante y que no guardaba una relación con el daño que se había generado a la mujer. Y en ese contexto señala que no era correcto tomar en consideración la situación económica de la clínica para determinar esta cantidad por reparación del daño moral. Ahora, en ese punto, Mariana, podríamos afirmar, te planteo, que es un criterio general aceptado por la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación tomar en cuenta ese factor. O sea, no es para este caso. Bueno, La situación económica de quien genera el daño puede ser un criterio para fijar la cantidad. ese es uno de los puntos que desde el tribunal colegiado, que la verdad, pues yo considero que el tribunal retomó muchos de los criterios ya emitidos por la Corte y o sea, lo que sucedió fue que el tribunal consideró que la situación económica de la responsable sí se puede tomar en consideración, sin embargo, no es determinante, sino que es un parámetro más de los que se tiene que tomar en consideración de acuerdo con la legislación y a los criterios ya emitidos por la Corte. A diferencia de la situación económica de la víctima, que la Corte ya ha determinado que para cuantificar el aspecto estrictamente moral no es un factor a considerar, porque la condición económica de la víctima no influye en el daño moral que repercutió. A diferencia de ello, la situación de la responsable sí debe ser tomada en consideración no como un elemento definitorio, sino como otro de los elementos. Y esto se debe a que con el daño moral, de acuerdo con el criterio de la Corte, el daño moral tiene, por decirlo así, dos aspectos a considerar, dos aspectos con los que se buscan solventar. Una parte es la indemnización por el daño generado a la víctima y otra parte es el aspecto punitivo del daño moral.
con lo cual se En, busca en lo primero decíamos un aspecto resarcitorio, ¿lo resarcitorio, podemos sí, calificar tiene así? dos aspectos, o sea, el daño moral se entiende que tiene dos facetas, una faceta resarcitoria y otra faceta punitiva. En la faceta resarcitoria lo que se busca es efectivamente, pues, indemnizar a la víctima por el daño causado, pero también es importante la faceta punitiva, porque con la faceta punitiva se busca que al establecer una condena, pues el responsable como que en futuras ocasiones se cuestione dos veces o tome todas las medidas necesarias para no volver a generar un daño. Diríamos Entonces, en términos coloquiales, pues que no le salga barato sí, exacto. ese daño que causó, ¿no? Entonces, que lo piense dos Que lo piense veces. dos veces porque le va a pegar duro en el bolsillo. Y por eso precisamente se considera que sí es un factor a considerar la situación económica. ¿Por qué? Porque se tiene que tomar en cuenta en qué situación económica está para que la sanción que se imponga no represente pues algo que no sea una sanción como tal, que en todo caso la persona responsable prefiera seguir incumpliendo y seguir generando el daño porque la sanción a final de cuentas no le representa un perjuicio. Ahora, en este punto que planteas, Mariana, entiendo que el argumento de la empresa, bueno, de la clínica, Mm. pues, es que, pues, evidentemente le parece, bueno, pues no hace falta mucha sabiduría para esto, pero le parece excesivo. Pero déjame te lo planteo desde otro punto de vista. ¿Qué pasa con aquellas cantidades que pudieran resultar ínfimas o que fueran puramente simbólicas, etcétera? Eh, y te lo planteo por esto, porque hay una parte de la sentencia donde la Corte afirma que el considerar la situación económica del responsable de generar el daño es un criterio para racionalizarlo también. Hay una cierta racionalidad, pero la empresa lo toma como racionalidad excesiva, como Sí, que incluso dicen, me están discriminando por condición social porque un poco entre líneas, yo así lo interpreto, sé que no está literal en la sentencia, pero yo interpreto que dice, pues casi casi me están castigando por ser una empresa muy próspera, por tener muchos recursos, tener un capital social de no sé cuántos millones de pesos, etcétera. Pero lo podemos ver al revés también, lo podemos ver desde abajo, es decir, qué pasa cuando son cantidades irrisorias, simbólicas, etcétera. Yo creo que sí se tiene que tomar en cuenta eso, ¿no? sí, justo, bueno, en la sentencia lo que se establece es que precisamente es importante tomar en cuenta la condición económica para no establecer una sanción que sea chiquitita y entonces pues no les represente nada, pero también es importante para no establecer una sanción excesiva que resulte o que termine en que la responsable, en este caso la clínica, quiebre. Entonces, es Sí, y importante, ahí en sí, medio hay muchas situaciones, ¿no? Hay muchas zonas grises, Mariana. sí, así es. Por eso se considera, o sea, contrario al argumento de la quejosa, de la clínica, Ujú. pues más bien el establecer, el tomar en consideración la situación económica sirve para establecer una sanción racional. Es una herramienta que permite establecer, pues, una sanción racional. De hecho, el tribunal colegiado lo que hizo fue disminuir el monto que en segunda instancia se había establecido, porque al tomar en consideración los criterios de la Corte, sí dice, ok, sí tengo que tomar en cuenta la situación económica de la responsable, pero también tengo que tomar en cuenta todas las circunstancias fácticas y los demás parámetros. Y lo que la sala en segunda instancia no consideró es que como yo estoy ordenando que se vayan a conservar los embriones, esto disminuye o compensa un poco el daño generado, porque entonces la mujer va a tener todavía la posibilidad de seguir con, si es su decisión, de seguir con el procedimiento de fecundación in vitro y entonces va a poder tener esta posibilidad, lo cual ayuda un poco a disminuir la multa que, bueno, la reparación por daño moral que en segunda instancia se había determinado. Pero al llegar a la corte, la clínica insiste en que no debería tomarse en consideración su situación económica. Y en la sentencia está muy claro, lejos de representar como un perjuicio, es necesario y es incluso mejor que tomen en consideración tu situación económica porque sí se busca que sobre todo el aspecto punitivo
de la reparación del daño moral no pase desapercibido, también se busca que no te vayas a la quiebra. Es como buscar el equilibrio y por eso es como un factor más a considerar de todos los que finalmente el juzgador tiene que tomar en cuenta. Ahora, Gregorio, Sí. Mariana decía algo que creo que es interesante y que ha sido objeto de análisis por parte de la Corte en otros fallos, que es, vamos a tomar en consideración la situación económica de quien genera el daño, pero no la situación económica de la víctima, en daño moral, en daño moral. En daño patrimonial, evidentemente es otra cosa, pero en daño moral. ¿Qué razones puede haber ahí, Gregorio? ¿Qué argumentos? ¿Alguien por ser pobre siente menos dolor? No, evidentemente no es un parámetro para definir la intensidad del dolor ocasionado por un daño, sea el que fuere. Y es evidente que no se puede tomar en consideración la capacidad económica de la víctima. Lo que se busca es que haya una reparación justa. Es claro que la legislación civil en torno a la responsabilidad civil subjetiva, este concepto de daño, el decoro, el honor, son criterios a final de cuentas subjetivos Sí. y es una guía lo que nos da la legislación civil. El tema es que corresponde al operador jurídico, al juzgador, tratar de criterios racionales, como el de la capacidad económica ahora del responsable, más otros parámetros, tratar de casuísticamente determinar la justicia de esa reparación. Por eso es que para el caso específico, en términos de tu pregunta, pues no se puede tomar en consideración a la víctima, porque ¿qué tanto es tanto dinero, ¿no? O sea, en términos metálicos, para consolar o sofocar el dolor de la víctima, ¿no? O incluso de los causavientes o los herederos de una víctima que incluso el daño generó la muerte de la misma, ¿no? Y volviendo un poquito a lo que mencionaba Mariana, y es un argumento interesante, yo también entiendo los litigantes hacen lo posible por defenderse. Claro. En el caso de decir, la clínica dice, oye, pues si en casos del sistema interamericano, en el Vera Vera versus Ecuador, si Sí. no mal recuerdo, pues a los estados cuando los condenan, pues los condenan por una cantidad que no, en términos de un estado, pues es irrisible. Por ahí estaban mencionadas $10,000, una cosa. Una cosa Sí, así. sí. Y creo que el colegiado contesta muy bien y lo confirma a la primera sala. Es, sí, nada más que no puedes ver aisladamente el monto, en el caso del sistema interamericano, de responsabilidad de los estados como agentes agresores, violadores de derechos fundamentales, porque hay además otro conjunto de garantías de no repetición, que aquí es donde viene ese carácter punitivo de la cuantificación del daño, de la responsabilidad y de la reparación del daño. Porque el Estado se le puede ordenar al Estado que haga una publicación y en fin. Atención médica, Atención. psicológica, hasta provisión de viviendas ordenadas Así por es Interamericana. correcto. Y en el caso concreto, bueno, pues a veces, si esto fuese irrisorio, una cuantificación, pues a veces parece que le saldría más barato a los agentes agresores pagar la multa por pasarse el alto tantas veces como pueda, porque si al final y al cabo pago la Es multa. como si fuera una cuota, Es una ¿no? cuota. Por violar derechos Por humanos. violar, Pues ahí, violar derechos humanos. Esta es la lógica de esa cuantificación. Y por eso, bueno, esta distinción entre considerar como parámetros la capacidad económica, por un lado, del responsable y la capacidad económica, por otro lado, de la víctima del daño. Ahora, tanto Mariana como tú, Gregorio, han usado el término punitivo. Ajá. Y nada más para efecto de que le quede claro a quienes están viendo el programa, aquí no estamos hablando de daños punitivos, sino de función punitiva de la responsabilidad civil. Sí, Correcto. ¿es correcto Sí. esto? Es correcto, Para sí. no, Sí, para porque no luego, confundir, aquí sí. mismo en el programa grabamos el caso, ¿se acuerdan ustedes de un hotel de Acapulco? Es correcto. En donde la corte, la primera sala ya establece el criterio de daño punitivo, Punitivo. ahí sí como forma específica Así es. de carácter disuasorio para que las empresas no incurrieran en los hechos tan graves que llevaron a la pérdida de la vida, en ese caso, de una persona. Ujú. Pero aquí, Gregorio, Sí, está esa distinción que tú bien señalas. Sí, no es daño punitivo, es la función punitiva preventiva de la reparación del daño para que el agente
violentador no reitere y tome las medidas que correspondan para que no se repita a lo futuro situaciones como este. Entonces, quienes están estudiando, por ejemplo, quienes están haciendo alguna tesis, alguna investigación sobre daño punitivo, esta no sería la referencia No, como tal. no sería la Correcto. referencia. Sí, Que es un tema que todavía yo creo que está abierto en México, ¿eh? sí, porque evidentemente hay un aspecto en donde un sector de la doctrina, o como incluso un sector jurisdiccional puede decir, en el tema de responsabilidad civil, su única función es resarcitoria. Correcto. Y para nada es punitiva. Bueno, o puede tener una función disuasorio punitiva que no alcance el grado de daño De daño punitivo punitivo. como tal, Sí. en donde ya las cantidades verdaderamente se te disparan, Es correcto. como en el caso de este hotel en Acapulco, Así si era es. una cantidad Fortísimo. Sí, de hecho, en la sentencia, o sea, se retoma un poco, porque me parece que fueron los amparos directos 30 y 31 del 2013. Correcto. Se hace como, se retoma un poco lo que se estableció, pero aquí es enfocado al daño moral y las dos facetas que tiene, la resarcitoria y la punitiva, que finalmente, pues sí se busca como disuadir, en este caso, la clínica para que en el futuro pues sea más diligente en la atención médica que presta, pero podría servir como referencia. Sí. Decías, Mariana, te planteo esto. Hablabas tú de que, bueno, finalmente la capacidad económica de quien genera el daño, en este caso de la empresa que presta el servicio médico de asistencia para reproducción asistida, es un elemento, Así es, pero no es el elemento, decías, definitorio. definitorio. O sea, podríamos conceptualizarlo como el elemento único o el prevalente o el que tiene más peso, sino que No estamos es, en un ámbito de un, diríamos, Mariana, te pregunto, de un conjunto de elementos. así es. Cuéntanos. Bueno, de acuerdo con el criterio de que la Corte ya ha establecido, para poder considerar que se otorga una indemnización justa, se tienen que cumplir con, o sea, encuentran dos principios, el principio de justa indemnización y la individualización de la condena atendiendo a parámetros. Dentro de estos parámetros podría entrar la situación económica de la responsable, pero también se considera la naturaleza del daño, por ejemplo, si fue un daño físico, material, en este caso, pues todo lo que le sucedió a la mujer, la posibilidad de rehabilitación. En este caso se considera que va a poder tener la posibilidad de continuar con el tratamiento, la pérdida de oportunidades que en su caso haya ocurrido, los daños materiales, así como los perjuicios inmateriales. Es decir, el considerar la situación económica es uno más de los factores que, atendiendo al caso concreto, los operadores jurídicos deben tomar en consideración. No es el único y, como Gregorio ya lo mencionaba, tanto la legislación como los criterios que ha emitido la Corte se consideran como una guía para que finalmente, aterrizando al caso concreto, los juzgadores pues los empleen. Y creo que en este caso me parece que desde primera instancia pues el juez lo consideró muy bien, como lo que la persona buscaba, y todo esto derivó de un procedimiento de reproducción asistida. Si existe la posibilidad de regresar las cosas al antes de la negligencia y poderle brindar la oportunidad de continuar, pues es como llevar todo para lograr una reparación integral del daño. ¿Qué tan relevante es en ese punto, Mariana, el hecho de que, entiendo si tú debes tener el dato preciso, fueron 6 óvulos los que se alcanzaron a preservar, ¿no? Sí, 6 ya embriones fueron los que Embriones, se 6. creo que Sí, preservaron. óvulos ya fecundados, ¿no? Exacto, Exacto. ajá. Sí, y bueno, aquí digo, el que se le otorgara el amparo para poder, en su caso, continuar, tampoco es una garantía de éxito, pero es más o menos restablecerla a Bueno, la pero es situación una, que ella, a la probabilidad que ella exacto, tenía. bueno, yo lo iba a decir de manera más literaria, y iba a decir, incluso es una esperanza. Sí, Si al no hubiera final. eso, pues la esperanza no Al existiría. final así es, y de hecho el tribunal colegiado en su sentencia, y aquí se confirma,
pues así se señala, es como brindarle la oportunidad de cumplir con su anhelo, porque incluso aunque no se hubieran presentado todos estos problemas, cuando se hace la transferencia del embrión o de los embriones al útero, en ocasiones no se logra. O sea, se puede hacer la transferencia, pero puede que no se logre. Y bueno, ese es otro punto que se destaca desde la sentencia del Tribunal Colegiado, en el que es como ver la diferencia que hay como en la fecundación normal y la fecundación in vitro, pues es que existe la probabilidad de que a lo mejor en un momento diferente a cuando sea más óptimo se pueda realizar el procedimiento para lograr el anhelo de la mujer. Y considero importante destacar, si bien esto fue en el amparo que promovió la señora, no en el de la situación económica de la clínica de fertilidad, el tribunal colegiado señala que en México no hay legislación en la que se regule las obligaciones de una institución privada que se dedique a los temas de fertilidad. No hay regulación que señale cuánto tiempo se tienen que conservar los embriones o a cargo de quién corresponde, a quién le corresponde esa obligación. Y lo que hace el tribunal colegiado es, a partir de pues, el parámetro constitucional y convencional que rige a México, hace un estudio de la legislación comparada y de casos que se han dado en otros países y concluye que la laguna legislativa no puede repercutir en pues un daño al derecho fundamental de la mujer de reparación integral y de reparación del derecho de libertad de reproducción. Y por lo tanto concluye que en Inglaterra, conforme a la legislación de Reino Unido, los embriones se deben preservar cuando las personas donantes puede que tengan algún problema de infertilidad después por un lapso de 10 años. En España, en otro asunto, se considera que se deben mantener durante todo el tiempo, durante toda la vida fértil de la mujer y solo se pueden desechar una vez que médicos ajenos al lugar en donde se haya realizado el procedimiento consideren que no es viable continuar con el procedimiento. Y también se toma en cuenta un caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el que se define que los únicos facultados para decidir qué hacer con los embriones son las personas, los donantes. Entonces, a partir de ese estudio de la legislación comparada y de retoma el criterio de la Corte Interamericana de Artavia Murillo Contra Costa contra Rica. Costa Rica, el tribunal concluye que la única persona que podría definir qué pasa con los embriones es la mujer. Y en todo caso, pues como de la secuela procesal se advierte que en este momento, o al menos al momento de dictar la sentencia, la mujer no se encontraba en una posición saludable, emocionalmente saludable para emitir una decisión, no solo condena a conservar los embriones por 5 años por la edad de la mujer, sino que también obliga a la demandada a hacerse responsable de la atención psicológica de la mujer para que durante los 5 años que se deben conservar los embriones, ella pueda tener como este aspecto de atención psicológica para finalmente poder emitir una decisión y en caso de que decida continuar con el tratamiento, la clínica debería brindárselo de forma gratuita. Creo que Correcto. es pues una forma de resarcir Sin el daño duda. causado. Oye, Gregorio, ¿hay en la sentencia una metodología argumentativa que ya ha sido en otras ocasiones utilizada por la propia primera sala, que me llama mucho la atención para responder al argumento de la empresa o de la clínica que dice hay una violación al principio de igualdad y no discriminación? Y entonces Sí. la Corte dice, vamos a aplicar escrutinio estricto, vamos a hacer una serie de pasos. Cuéntanos esa metodología y por qué es relevante en el Sí. contexto de lo que estamos platicando. Si nos quedamos estrictamente con lo que alega la clínica, bueno, es que para cuantificar la reparación estás viendo mi capacidad económica, evidentemente es una discriminación en el sentido de por tener esa prosperidad económica, Sí. te voy a encajar más el diente Dicen por condición social, por ¿no? condición social. Sí. Este,
Y en ese sentido, para demostrar que no se está vulnerando este derecho o principio de igualdad y la no discriminación, se atañe a esta metodología de buscar, entre otras cosas, una finalidad constitucionalmente válida, ¿no? Y creo que responde nuevamente a este axioma de se provoca un daño, se tiene que reparar. Existe una obligación jurídica para ello. Tiene raigambre constitucional, existe la obligación para todo el esquema de la autoridad pública de ser el caso que se reparen las violaciones a derechos fundamentales y en este sentido, como no se considera que este parámetro de capacidad económica es el único con el cual se define la cuantificación de la reparación, sino otros parámetros ya mencionados por Mariana, y al individualizarse la cuantificación para el caso concreto, es evidente que no hay una discriminación por ese concepto de condición social y por ende se mantiene y se respeta esta diferenciación que el propio sistema jurídico permite y no hay una violación a la igualdad. Y hay que entender que, bueno, a veces hay distinciones, hay diferenciaciones entre sujetos obligados jurídicamente, pero que no se traducen necesariamente en una discriminación. Y ese es el caso concreto de estos dos amparos y en el sentido de que además se cumple, insisto, esta finalidad constitucionalmente válida. Es decir, y por otro lado, además, es la medida menos restrictiva, por otro lado. Eso te lo iba a plantear, creo que porque me parece que en esta afirmación que ahorita estás recuperando, que está evidentemente en la sentencia, pero que traes a colación ahorita a la mesa, hay una conexión entre esta lógica de ser la medida menos restrictiva posible de entre las medidas parecidas o análogas o semejantes o del conjunto de medidas disponibles, con lo que apuntaba Mariana, también haciendo eco de lo que la sentencia señala, de dotar de una cierta racionalidad, de ver cómo esto que no caiga en un ámbito de aplicación ya en sede jurisdiccional arbitraria. Porque, ¿no? Así, oye, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo lo medimos? En ese marasmo de zona gris, Sí. pues te puedes ir a 100, o a lo mejor te puedes ir a 10, Claro. o a lo mejor te puedes ir a 40. Pero El- ¿no te parece, Gregorio, que esta afirmación que tú citas va en la línea de lo que exponía Mariana? Sí, totalmente. Digo, ya lo habíamos mencionado en comentarios previos de la materia tan subjetiva que es la responsabilidad civil, sobre todo Por daño moral. el daño moral, Sobre todo por daño moral. Sí. particularmente por daño moral. Es decir, cuando se ve afectada tus expectativas de maternidad, cómo la cuantifico en términos de metálico, pero además de eso, los aspectos más psicoemocionales, etcétera, etcétera. En temas de malpraxis médica se usa mucho una expresión que ustedes conocen que se llama el pretium doloris, que viene también del derecho romano, y es esta idea de cómo si una persona siente dolor, siente un dolor emocional, siente una ansiedad, siente una angustia producto pues de algo que no funcionó, Claro. ¿no? ¿Cómo le pones pesos y centavos? Claro, la idea es que para lograr resolver este tipo de asuntos se utilizan tales metodologías y entre ellos una medida menos restrictiva. El caso lo demuestra en la parte fáctica. En un primer momento, por ejemplo, se le descarga a la clínica una cantidad que representa poco más de 3/4 partes del capital social de la Del clínica. total del capital. Así es. Sí. Y por otro lado, se argumenta de parte de la víctima que ya tengo 0% posibilidad de Sí. cumplir mi expectativa de vida de ser madre. Madre en un sentido genético, biológico. Sí. ¿Ok? Pero precisamente para racionalizar, para darle la objetividad tan ansiada en cualquier tipo de decisión, particularmente las jurisdiccionales, y que los aspectos subjetivos no nos ganen, que hay malvados y hay buenos, no los hay.
busquemos Que depende de un capricho Exacto, judicial. exacto, ¿no? Es un juzgador caprichoso, ¿no? Sí, Le puso sí. tanto. Bueno, Sí, exacto, ¿no? Es un ejemplo de Alf Ross, ¿no? De sí, sí, sí. realismo jurídico. O de arbitrariedad, O decir, incluso si no lo teorizamos. o ese día venía de malas. Exacto, ¿no? Imagínate. Y precisamente en los hechos creo que se muestra ya en forma posterior, instancias posteriores dicen, no, a ver, tampoco la idea es quebrar a la clínica, ¿no? Es un agente económico, genera dinero, genera empleos, etcétera, etcétera. Busquemos una reparación justa que no genere un enriquecimiento ilegítimo a la víctima, que no quiebra a la empresa, pero que se repare integralmente el daño causado. De ahí que en los hechos se baja ese monto. De ahí la necesidad de estas metodologías que nos permiten un cauce lo más cercano a la objetividad. Que también hay que reconocer, no hay juzgadores que no tengan su carga emocional y Bueno, pero eso es subjetiva, el derecho, eso es el evidentemente, ¿no? Sí, sí, derecho. O así sea, es, tal cual. porque finalmente pues todos somos personas y Es tenemos correcto. riesgos y todo. Y de ahí la necesidad de estas metodologías. Y la medida menos restrictiva que lesiona pues, los intereses y los derechos de las partes, para el caso de la clínica fue, reconozco que no perdió el 100% de posibilidades la víctima, hay un 72% que puede continuar, se conservaron los óvulos ya fecundados, puede continuar con el procedimiento. Por lo tanto, como tampoco quiero fastidiar a la clínica, bajaré el monto de la indemnización. Y eso es a lo que nos conlleva esta metodología con un cauce de racionalidad. Ahí está la cuestión. Gregorio Castillo, Mariana Pérez, gracias. Gracias a los dos por ayudarnos a entender esta importante sentencia y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.